Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Es tan breve que pudiéramos decirlo todo junto. ¿Qué le parece? Vamos a memorizar ese versículo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Déjalo. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor, lo que vamos a estar tratando. Cerramos nuestros ojos y clamamos al Señor. Oh Dios bendito, Padre eterno, gracias te damos porque tú nos permites una vez más abrir nuestras Biblias, que es tu palabra, y acudir a ella buscando, Señor, una palabra que nos aliente, pero una palabra que también nos corrija y nos indique el camino correcto por el cual debemos conducirnos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos hables en esta mañana, que tú toques los corazones que están aquí presentes y que salgamos realmente bendecidos y edificados por tu santa y bendita palabra, Padre. Así lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Quisiera que iniciemos esta mañana pensando en un caso hipotético. Supóngase usted que bajen 2 ángeles del cielo y vengan a buscarlo a usted y le digan: tienes audiencia en el cielo, Dios quiere personalmente decirte una palabra. Y tú llegas allá y estás en el trono de Dios en todo su esplendor, en toda su belleza, y ahí está Dios en su santo trono y te va a decir una palabra exclusivamente para ti, que Él quiere personalmente decírtela y que salgan de sus santos labios. Y cuando Dios abre la boca para decirte su palabra, te mira fijamente y te dice: suéltame en banda, no me haga coro. No quiero nada contigo. Te subí los vidrios. No quiero saber de ti. Apártate de mi camino. Vete, desgarítate tras tus dioses ajenos, si tanto te gustan. Imagínate estar delante de Dios y que Dios te desprecie de tal manera. Si bien pudiéramos escribir una traducción de la Biblia al lenguaje coloquial dominicano, pudiéramos usar todas estas expresiones que bien le caben a Oseas 4:17, donde dice, ¿qué dice? Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Ese déjalo implica que el Señor está completamente anunciando que deja fuera de su comunión, fuera de su relación con Él, a este pueblo. ¿Y por qué lo hace? Según el versículo, porque es dado a ídolos. Es dado a ídolos. Y es dado implica literalmente, según nuestra Biblia, estar unido a, estar apegado a o estar aliado con. El libro de Oseas, lo hemos dicho anteriormente, nos enseña cómo Dios construye la relación de Él, que es un Dios santo, con un pueblo pecador infiel. Y en esa construcción de esa relación, vimos en los primeros versículos del capítulo 4, que tratan acerca de la falta de intimidad que tuvo ese pueblo con su Señor. Ahora vamos a ver cuáles son las evidencias de esa falta de intimidad. ¿Cuáles son las evidencias que ponen a la luz cuando realmente nuestra relación con Dios está muy mal? Y si fuésemos a resumir lo que vamos a hablar en esta mañana, pudiéramos resumirlo en esta oración. Vivir unidos al pecado y la idolatría implica vivir divorciados de Dios y de su santidad. Esa palabra dado a, que significa unir en el Antiguo Testamento, era la palabra que usaban los hebreos para referirse a la unión matrimonial. Es decir,
Este pueblo de Israel del norte, al que le está hablando Oseas, no era que ellos pecaban de manera esporádica, no era que ellos idolatraban de vez en cuando, era que ellos estaban casados con los dioses falsos. Estaban casados con sus ídolos, estaban casados con el pecado, estaban unidos al pecado y la idolatría. Y estar unido al pecado y la idolatría es estar divorciado de Dios y su santidad. Es que no se puede. El pueblo estaba buscando la manera de cómo ellos podían vivir aliados con el Dios verdadero y al mismo tiempo aliados con el pecado y la idolatría. Pero no se puede. Así como no se puede simpatizar por el Águila y el Licey al mismo tiempo, no se puede. Así como no se puede estar en la carne y ser lleno del Espíritu al mismo tiempo, así como no se puede ser aliado y enemigo de Dios al mismo tiempo, no se puede estar unido al pecado y la idolatría mientras estamos unidos al Dios santo y verdadero. ¿Y cuáles son esas características que ponen en evidencia cuando nuestra relación con Dios no va nada bien? Vamos a ver en lo adelante 2 características de aquellos que fomentan o viven en una relación rota con el Dios verdadero. La primera característica es un apego por el pecado y la segunda es una unión con los dioses falsos, una unión con la idolatría. Y vamos a verlo por parte. Un apego por el pecado. Fíjese, es necesario que estemos ahí con nuestra Biblia a mano. Vamos a leer a partir del versículo 6 para ver el contexto en que estamos hablando. Muy conocido, Oseas 4:6, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿el qué? Conocimiento. Y decíamos que conocimiento se refiere a conocer a Dios de manera íntima, porque no conocían a Dios de manera íntima. Por eso desechaste el conocimiento, desechaste a Dios y tu palabra. Y dice, yo te echaré del sacerdocio. De acá en adelante, todo lo que resta del capítulo 4, el profeta va a estar muy enfocado en los sacerdotes, en lo que implica ser un sacerdote y en cómo fallaron los sacerdotes de Israel del norte. Y dice que Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque olvidaste la ley de tu Dios. Olvidar ahí implica estar ajeno de, porque estabas ajeno de la ley de tu Dios, yo también estaré ajeno de tus hijos, estaré ajeno de ti. ¿Y cómo entonces? Dice el versículo 7, la parte A. Conforme a su grandeza, así pecaron. Viven apartados de Dios. Él está hablando a los sacerdotes que a medida que se iba multiplicando, el pecado iba creciendo, porque había un apego por el pecado. Cuando hay una relación rota entre Dios y su pueblo, en ese pueblo va a abundar el pecado. Y quiero enfatizar en lo que estamos diciendo cuando hablamos de pecado. Yo sé que usted sabe lo que es pecado. Si yo le preguntara lo que es pecado, usted quizá me diría, bueno, el apóstol Juan dice que es infracción de la ley, que es hacer lo contrario a la ley de Dios. Si yo le preguntara qué es pecado, usted podría decirme, bueno, según la etimología de pecado, acá en el Antiguo Testamento es errar, es fallar en hacer la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos una palabra más sofisticada, que pecado etimológicamente hablando es errar al blanco, no dar al blanco, fallar en seguir la palabra de Dios. Pero también me dirás que Santiago dice que podemos pecar por omisión, porque aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Y entre todas estas vertientes yo le podría decir que a los niños en la escuela bíblica le enseñamos que todo lo que hacemos, decimos y pensamos que no le agrada a Dios es pecado. Y cuando pensamos en todas estas definiciones de pecado, usted dirá, pero es que no hay manera de escapar del pecado. Es que no hay manera en que no pequemos, quizás a diario, quizás en cada momento, quizás con nuestro pensamiento, quizás con cosas que ni siquiera sabemos.
Pero la realidad es que es algo muy distinto luchar contra el pecado que vivir apegados al pecado. Es algo muy distinto tener una guerra campal en contra del pecado que vivir apegados al pecado. El problema de estas personas a las que le está hablando Oseas es que vivían casados. No era que pecaban de vez en cuando, es que el pecado vivía con ellos, en sus camas, en sus casas, en sus quehaceres. Ellos estaban casados con el pecado y por tanto divorciados de Dios. Es que el pecado, hermanos, debería ser la mancha en la camisa, algo que moleste, debería ser la piedra en el zapato del creyente, algo que nos queremos quitar de encima aunque no podamos. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos cómodos con el pecado, eso pone en evidencia que nuestra relación con Dios va muy mal. Cuando estamos cómodos con el pecado, eso pone en evidencia que nuestra relación con Dios está rota, porque Dios nada quiere con el pecado. De manera que si estás muy cómodo con la envidia, si estás muy cómodo con la avaricia, si estás muy cómodo con la mentira, con el engaño, con todo lo que no le agrada a Dios, definitivamente hay problemas en tu relación con Dios. Y estos sacerdotes, a medida que aumentaban, el pecado aumentaba. La parte B del versículo 7 nos dice que también yo cambiaré su honra en afrenta. Cuando el pueblo está apegado al pecado, ¿saben qué va a pasar? El pueblo de Dios cambia la gloria de Dios por sus deseos mundanos. La palabra que encontramos allí cuando vemos esa parte B del versículo 7 dice: conforme a su grandeza así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta o en vergüenza. La palabra honra ahí es kabod, que se refiere a la gloria. Por eso muchos traducen ese versículo como cambiaron la gloria de Dios por lo que avergüenza. Hermano, cuando usted peca, usted está cambiando la gloria de Dios por lo que avergüenza. Pero de aquí en adelante vamos a ver como si fuera un efecto dominó del pecado, que nos va llevando más profundo y más profundo. Mire, por ejemplo, lo que dice el versículo 8. Dice la parte A: del pecado de mi pueblo comen, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. ¿Y qué significa eso, que del pecado de mi pueblo comen? Recuerden, en el versículo 6 decíamos que Oseas se está dirigiendo a los ¿qué? ¿Lo recuerdan? A los sacerdotes. A los sacerdotes. Los sacerdotes en sus liturgias y en sus rituales tenían que sacrificar animales. Y de esos sacrificios los sacerdotes podían comer. Pero hay un problema, que estos eran sacerdotes falsos. Sacerdotes que no tenían una relación real con Dios, de manera que cuando Oseas le dice que del pecado de su pueblo comen, se está refiriendo que los sacrificios que ofrecían esos sacerdotes solo servían para llenarle la barriga y para nada más. Esos sacrificios no limpiaban el pecado de nadie, esos sacrificios no ayudaban a nadie. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros no somos tan distintos a esos sacerdotes. Quizás usted piense que usted está aquí sacrificando la mañana para Dios. Usted dirá: wow, Señor, pero tú debieras ponerme en un pedestal muy alto. Mira cómo salí yo para la iglesia lloviendo. Debes de tomarme en cuenta, porque estoy sacrificando 1:30 a la semana de mi tiempo. Un domingo donde yo pudiera descansar, lo estoy sacrificando para ti. Pero déjame decirte algo: si estás 1:30 a la semana aquí, pero todas las demás horas del día te la pasas viviendo para ti, sin tener a Dios en cuenta, te la pasas viviendo según tus propios deseos pecaminosos. Si cuando sales de acá vives una vida pegada al pecado, ese sacrificio no vale nada. Ese sacrificio es como los sacrificios de estos sacerdotes, que solo servían para llenarle la barriga a aquellos que sacrificaban. Pero hay algo peor: seguimos descendiendo
hacia el fondo del pecado. Y miren la parte B, dice que ellos en su maldad son levantados. Dice que en su maldad levantan su alma. Esa expresión idiomática ahí, la mejor manera que yo encontré para explicarla fue esta. Miren qué es lo que pasa. No sé si alguna vez ustedes llegaron a observar la caricatura llamada Tom y Jerry. ¿Lo recuerdan? Tom y Jerry, Jerry el ratón, hay en algunos episodios donde cuando cortaban el queso oloroso, el olor lo atraía. Y cuando ese olor llegaba, como que el ratoncito se levantaba en el aire y ese olor lo atraía y lo llevaba hasta llegar al queso oloroso. La expresión que en su maldad levantan su alma es muy parecida a lo que estamos viendo en la pantalla. Es como que el pecado atraía a los pecadores y ellos eran levantados tras sus propios deseos. Hermanos, cuidémonos de morder el cebo del pecado. Cuidémonos de ser atraídos de esa manera por nuestros propios deseos pecaminosos. ¿Saben qué es lo que pasa? Aquel que está lleno del Espíritu de Dios es como una especie de pastor alemán espiritual. Tiene un olfato muy agudo ese perro, pero en cambio, aquel que está con Cristo y que fomenta una relación íntima con Él, está atento, olfateando para huir de todo aquello que le huele a pecado, para esquivar todo aquello que tiene aroma a maldad, que tiene aroma a malos deseos. En cambio, aquel que vive según los deseos de su propia carne, aquellos que viven según el pueblo de Israel del norte, serían como una especie de perro callejero espiritual, diríamos, como una especie de viralata espiritual. Puede sonar ofensivo, pero es una realidad. Lamentablemente, cuando vivimos según nuestros propios deseos, somos guiados por aquellos olores que nos llevan a la maldad y vamos hurgando en la basura de este mundo, buscando satisfacción en los desechos de nuestra alma, sin importar cuán malolientes estén. Así somos nosotros cuando estamos insistiendo en el pecado, como un animal que hurga entre la basura. Hermanos, no tenemos por qué ser así, porque el Señor envió a su Hijo a morir en una cruz en favor nuestro. El Señor envió a Cristo para hacernos limpios, para hacernos santos, para darnos de su espíritu y la capacidad de poder huir, de poder resistir y guerrear y luchar en contra del pecado. Que el Señor nos libre de ser atraídos por el pecado como estas personas. Pero seguimos profundizando más adentro en el pecado. Sigue diciendo, versículo 8, versículo 9, y será el pueblo como ¿qué? Como el sacerdote. Una traducción de ese versículo podría ser, de tal pueblo, tal sacerdote. ¿Por qué Oseas dice eso? Oseas dice eso porque los sacerdotes eran los representantes de Dios delante del pueblo. Los sacerdotes eran los que tenían la tarea de presentarle al Dios verdadero al pueblo, de guiar a Dios hacia la verdad, la justicia, la santidad. Como usted también está llamado a ser luz, a ser sal, a guiar esta humanidad hacia la verdad del Evangelio. Pero ¿qué sucede? Estos sacerdotes se corrompieron y como ellos se corrompieron, también se corrompió el pueblo. Esa palabra sacerdote bien podría traducirse como príncipe, como encargado, como alguien que dirige, representante religioso. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice en la carta de Pedro que nosotros también somos real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Usted también es un representante de Dios, pero ¿qué sucede? Cuando vivimos una vida unida, ligada al pecado, no somos dignos de ser representantes de Dios. ¿Saben qué pasa? Muchas empresas le prohíben a sus empleados hacer diligencias personales con su uniforme del trabajo. ¿Usted sabe por qué? Porque si tú sales con el uniforme de una empresa X y qué sé yo, te dio con beberte una frecona, con hacer una fechoría, con hacer una maldad, la empresa entiende que si tú tienes el logo de la empresa encima y te pasa algo negativo o algo inmoral, la prensa y lo demás van a decir, mira, el empleado de tal empresa hizo tal cosa. Por lo tanto, ellos están cuidando de la mala propaganda. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros cargamos encima algo mucho más significativo que el logo de una empresa nacional o multinacional. Nosotros cargamos arriba el nombre del Dios Santo. Y cuando andamos por ahí pecando deliberadamente, cuando andamos por ahí pecando y apegados al pecado y a nuestros deseos, estamos manchando la gloria de Dios. Estamos dándole mala propaganda al Evangelio de Cristo. Y para eso no es que fuimos llamados, sino para llevar la luz donde hay oscuridad. Pero este agujero sigue más profundo, podemos decir más. Termina diciendo el 9, le castigaré ¿por qué? Por lo bueno que eran, por lo santos que eran, por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Aquí no hay mucho que abundar, hermano, porque usted lo sabe. Aún los amigos, aún los que no creen en Cristo lo saben. El pecado trae consecuencias y consecuencias terribles y funestas. Cuando vivimos apegados al pecado, somos dignos de ser castigados por el Señor. El pecado es la evidencia tangible y palpable de que nuestra relación con Dios anda muy mal. Pero hay otra evidencia que Oseas quiere mostrarnos en el capítulo 4, y es que aquellos que no tienen una relación íntima con Dios a través de su palabra, vivirán unidos a la idolatría, vivirán en una unión con dioses falsos. Mire lo que dice el versículo 11. Versículo 10 es realmente que vamos, me estoy adelantando los acontecimientos. Dice el versículo 10, comerán pero no, fornicarán mas no, se multiplicarán porque dejaron de servir a Jehová. Ahí tenemos una especie de becerro de oro moderno. Una especie de becerro de oro moderno. No sé si usted logra ver lo que tiene el becerro dentro, pero es una representación gráfica de muchos de los ídolos de nuestro corazón. Si usted no puede leerlo desde ahí, se lo voy a leer. Ahí dentro de ese becerro está la profesión, la familia, la cultura, están las posesiones, está el dinero, está el poder, está el placer, la fama, la religión, está el éxito, está la comodidad, está el entretenimiento que tan atado nos tiene. Todos estos pueden ser ídolos de tu corazón. ¿Y cómo va el asunto? Meditemos en este versículo 10. Dice que comerán pero no se saciarán, o sea, comerán pero no se van a sentir satisfechos. Fornicarán para referirse a tener relaciones íntimas, pero no iban a tener hijos. Acá, o sea, se está enfatizando algo. El Señor nos da la bendición de que cuando comes, aparte de que te estás alimentando, tú te sientes satisfecho, sientes placer, ¿verdad que sí? Igualmente el Señor da la bendición de que a través de la intimidad de una pareja también pueda tener hijos. Estas cosas, comer y tener intimidad, deberían ser cosas que causen bendición al pueblo.
En cambio, no causaban bendición, no causaban satisfacción. ¿Y por qué? Porque dejaron de servir a Jehová, dice. ¿Qué es lo que nos está diciendo Oseas en ese versículo 4:10? Que cuando usted y yo estamos desconectados de Dios, nada va a satisfacer nuestra alma. Las cosas que se suponen deberían bendecirnos, no nos van a bendecir. Lo que sucede es que cuando las tuberías que se conectan a los ríos de agua viva están obstruidas y tapadas por el pecado, la bendición no va a fluir en tu corazón ni en tu alma. Cuando empiezas a reemplazar a Dios por cualquier otra cosa en tu vida, mi hermano, nada va a llenar tu alma. Ahora empezamos a cavar en lo más profundo de la idolatría. Y dice el versículo 11, ahora sí me toca, Oseas al pueblo le dice, fornicación, vino y mosto, ¿qué quitan? El juicio. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Cuando vemos ese versículo, quizás palabra por palabra puede parecer como una redundancia que diga vino y mosto, porque mosto bien se puede traducir como vino. Es como si dijera fornicación, vino y vino quitan el juicio. Pero acá, al mezclar esa palabra vino y mosto, el profeta se está refiriendo a la vida desenfrenada y pecaminosa que vivía el pueblo. Pero más importante es esa primera palabra que aparece allí, fornicación. Tenga esto pendiente. El pueblo de Israel del norte fornicaba 2 veces. Fornicación, usted sabe que tenemos una definición clásica de que es tener relaciones fuera del matrimonio o fuera de los parámetros que Dios ha establecido. En cambio, en primer lugar, ellos fornicaban en su corazón y en su alma, porque adoraban dioses falsos. Fornicaban en el alma, en el corazón. Pero en segundo lugar, parte de sus ceremonias, parte de servir a esos ídolos era que ellos fornicaban con el cuerpo, porque hacían rituales que tenían que ver con tener relaciones sexuales ilícitas. Ellos fornicaban 2 veces. Entonces, dice el profeta, que vivir una vida desenfrenada quita el juicio. Vivir una vida desenfrenada en el pecado y la idolatría quitan el juicio. Y ahora vamos a ver cómo se mezcla y cómo tiene relación el pecado con la idolatría. Quita el juicio. Esa idea que nos transmite el autor, podemos describirla como que conquistan el corazón. Esa es la idea del autor. Como que cuando tú vives una vida desenfrenada y en pecado, eso conquista tu corazón. Y así es que nacen los ídolos. En consejería bíblica hay una frase muy común que dice, dime por quién estás dispuesto a pecar y yo te diré quién es tu ídolo. Tú estás dispuesto a pecar para sostener una relación amorosa que no le agrada a Dios. Esa relación es tu ídolo. Tú estás dispuesto a pecar, a mentir, a engañar, a hacer lo que sea con tal de pasarte todo el día y horas muertas viendo series de Netflix. Si es así, esas series son tus ídolos. Cualquier cosa que te motive, que te impulse, por lo que tú estés dispuesto a pecar, ese es tu ídolo, porque cuando pecas y sumas pecado sobre pecado, cuando pecas y te apegas, ese pecado tomará forma de un ídolo porque va a conquistar tu corazón. Pero podemos decir aún más, y es el hecho de que cuando nosotros nos aferramos al pecado y a la idolatría, cuando no hay una relación íntima entre Dios y su pueblo, ¿saben qué va a pasar? El pueblo puede caer en toda clase de errores y ridiculeces. Fíjense este pasaje que hasta risa me da. Versículo 12. Oigan lo que dice el versículo 12. Aquí fue que el pueblo de Israel del norte botó la bola. Oiga bien. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera, ¿qué hace? Pregunta. Él habla con su ídolo de madera.
Fíjense, el hecho de que una persona hable con objetos inanimados, yo lo vería hasta normal. Miren, cuando la estufa de mi casa está humeando, que el gato está como por irse, yo le hablo al tanque de gas y le digo, mi amor, no te vayas, espera la quincena. Uno habla con objetos inanimados de vez en cuando, pero hay más. Yo sé que todos los que están aquí, que tienen carro, que tienen motor, en algún momento le han hablado a su motor o a su carro. Mijo, prende, que no quiero llegar tarde al trabajo. Todos solemos hablar como objetos inanimados, pero ¿dónde está el problema? Cuando los objetos te responden. Mira lo que dice. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, pero esto es lo grande. El leño le responde. Literalmente, esa palabra leño es un pedazo de palo. Ellos hablan con un pedazo de palo y en su mente idólatra el pedazo de palo les responde. Y usted lo ve tonto, lo ve absurdo, pero yo le aseguro a usted que si usted se desconecta de Dios, si usted deja de leer la Biblia, si usted deja de orar, yo le aseguro que usted hará cosas peores que esas. Cosas peores. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, nosotros en esta generación muchas veces hasta nos burlamos y decimos, pero ¿y cómo el pueblo de Israel fue tan tonto? Cuando Dios abrió el mar rojo y ellos lo vieron, cuando Dios los guió por el desierto con columna de nube y de fuego y ellos lo vieron y aún así seguían adorando ídolos, pero qué tontos, hermanos, no es que tonto, es que el hombre cuando se aleja de Dios es capaz de cualquier cosa. Decía el pastor Marrero, si fuimos capaces hasta de matarlo, somos capaces de cualquier cosa, si fuimos capaces de matar a Jesús. Y seguimos, porque la razón que el leño le responde, ¿cuál es? La da el profeta, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios, ¿para qué? Para fornicar, para seguir a dioses falsos. Cuando la relación entre Dios y su pueblo no va bien, ese pueblo será guiado por espíritu de fornicación, es decir, será guiado por sus propios deseos idólatras y no por Dios. Pero si seguimos cavando más profundo en la idolatría de este pueblo, miren lo que dice el versículo 13, la parte A. Dice que sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos. Esas son 3 especies de árboles fuertes y frondosos que tienen mucha sombra, por eso dice que tuviesen mucha sombra. Miren cómo estaba este pueblo de dañado. El pueblo de Israel del norte, Samaria, ellos tenían una herencia cananea y los cananeos creían en el dios Baal y la diosa Acera. Estos eran dioses de la agricultura, dioses del clima y de todas esas cosas. Por lo tanto, ellos asociaban estos dioses principalmente Acera, con un árbol o con un tronco. Y ellos estaban tan enviciados que ellos no podían salir y ver una sombra y decir, ay, mira qué sombra, vamos a adorar un ídolo, ay, yo no puedo, yo tengo que adorar un ídolo en esa sombra. Pero Dios mío, si fue Dios que creó ese árbol, si fue Dios que creó esa sombra, ellos usaban la creación de Dios como una excusa para seguir adorando sus ídolos falsos en vez de adorar al Dios creador verdadero. Hermano, si esa era su excusa, yo te pregunto, ¿cuál es tu excusa para seguir viviendo tras tus pecados? ¿Cuál es tu excusa para desplazar a Dios de tu corazón? ¿Cuál es tu excusa? Ya basta del, es que me gusta, es que no puedo controlarlo, es que esa es mi pasión, es que yo amo hacer tal cosa. Ya basta de excusas, entreguémonos por completo a Dios. Pero miren esto, miren cómo estaba este pueblo. Seguimos más hondo en la idolatría de este pueblo. Y si seguimos leyendo, la última parte del 13 dice, por tanto, vuestras hijas, ¿qué harán? Fornicarán y ¿qué? Adulterarán vuestras nueras. Versículo 14, no se quede, vaya conmigo. Versículo 14,
no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van ¿con quién? Con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento, ¿qué le va a pasar? Caerá. Aquí hay algo contradictorio, aparentemente contradictorio, y es que el Señor está hablando de fornicación y adulterio al principio, y luego en una parte dice que no va a castigar a esas mujeres por esto. ¿Qué era lo que estaba pasando? Miren qué pasaba con el pueblo. ¿Por qué ustedes piensan que para el pueblo de Israel era tan chulo adorar a Baal y a la diosa Acera? ¿Por qué usted cree que era tan chulo para ellos hacer eso? Porque seguir a esos dioses implicaba vivir una vida de desenfreno. Seguir a esos dioses implicaba hacer toda clase de diablurías habidas y por haber para supuestamente adorar a ese Dios, pero era para adorarse a ellos mismos. Parte de los rituales que había que tenían que ver con Baal y la diosa Acera era que ellos entendían que cuando Baal y Acera se unían en intimidad, entonces iba a venir la lluvia, iba a venir la abundancia. Y para representar eso con un ritual, ellos llegaban y se juntaban en una fiesta, en una parranda, a tener relaciones sexuales sin ningún control. Por eso es que Oseas en ese versículo 13, lo que está diciendo es, usa las palabras hijas y nueras para referirse a las mujeres. Oseas le está diciendo, miren, las mujeres suyas se van, di que para el culto se van, usted sabe, pero usted sabe que es lo que ellos van a hacer en el culto. En su culto idólatra, las mujeres se van a vivir su parranda, a adulterar, a fornicar. Pero a los hombres yo no los voy a castigar por eso. Porque también los mismos hombres, cuando llegan las mujeres, dicen, doña, aguánteme ahí que yo voy para el culto a adorar a Dios y a estar con una mujer, con una supuesta sacerdotisa que representaba a la diosa y había que tener relaciones con esa sacerdotisa. No, yo voy allí al culto, espérame. Y es adorarse a sí mismo. Entonces Dios termina la conclusión, no, es que yo no tengo que castigarlo porque ellos se están matando solitos. Es que el pecado va a traer su consecuencia. Hermanos, cuando nosotros nos desconectamos de Dios, cuando nos desconectamos de tener una relación íntima con Dios, estamos abriendo la puerta a que entre a nuestro corazón toda clase de perversidades, como le sucedió a este pueblo. Pero aquí viene lo más sombrío de todo el escenario, lo más turbio, lo más terrorífico. Mire lo que dice versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis que, ni juréis, vive Jehová. Amados hermanos, hermanas, amigo que me escuchas, cuando no estás conectado con Dios, cuando no fomentas una relación íntima con Dios a través de su palabra, cuando te entregas por completo al pecado y a la idolatría, ¿sabes qué va a pasar? Los dioses falsos se van a vestir del Dios verdadero y tú te vas a creer esa película y te vas a comer ese plato. El Señor le está diciendo acá al pueblo, si ustedes fornican, es decir, si ustedes adulteran contra mí, si ustedes viven según su pecado, si ustedes viven según su idolatría, por lo menos yo espero que ustedes no anden por Judá y que esto no corrompa a Judá y que ustedes no vayan a Gilgal, que es un lugar de adoración pagano. Pero también menciona un tercer lugar que es Betabén, que es otro lugar de adoración pagano. Con esta mezcla de lugares, Oseas se está diciendo, si ustedes viven desenfrenadamente en el pecado, yo espero que ahorita no salten ustedes, que ustedes son adoradores de Dios, que ustedes aman a Dios, que ustedes no salten ahorita, oh, vive Jehová, gloria a Dios, aquí somos cristianos todo el mundo.
y viviendo una vida en completo desenfreno y entregados al pecado y la idolatría. Ese último lugar, Betaben, es una palabra compuesta que significa casa de iniquidad, casa de maldad. Algunos estudiosos la traducen como casa de idolatría. Hermanos, que Dios nos libre de entrar en la casa de idolatría y hacer nuestra morada allí, porque nuestra morada no está acá, está en los cielos, está con Dios en su santidad. Roguemos al Padre para que nos ayude a alejarnos del pecado y la idolatría. Por último lugar, cuando llegamos casi al fondo de la idolatría, fíjense cómo dice el versículo 14, porque como novilla indómita se apartó Israel. Estoy ciertamente en el 16, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Y qué va a hacer Dios ahora? ¿Qué vas a hacer Dios ahora? ¿Ustedes creen que Dios los apacentará ahora como corderos en lugar espacioso? Ustedes han vivido su vida lejos de Dios y ahora cuando usted se encuentre con Dios, usted quiere que Dios le pase la mano. Usted ha vivido su vida fuera de lo que a Él le agrada. Y ojo con esto, cuando yo estoy hablando de vivir una vida como a Dios le agrada, yo no te estoy pidiendo ni exigiendo que seas el don cristiano impecable, que suda agua bendita y que va volando con los ángeles y que eres el santurrón que está en el estatus más alto de la pureza espiritual. Yo te estoy pidiendo que seas sincero con Dios, que seas sincero con el Señor, que no sea como estas gente que decían vive Jehová en el templo de Dios, pero sus vidas estaban completamente lejos. Ellos decían con su boca vive Jehová, pero con sus hechos Jehová estaba muerto. Que nosotros no vivamos así, que nosotros seamos sinceros, porque hay más esperanza para aquel que admite su condición pecadora, para aquel que admite lo hundido que está en el pecado. Hay más esperanza porque un corazón humillado nunca lo va a rechazar Dios. Versículo 17, ya lo conocían, Efraín ha estado a ídolos, déjalo, suéltalo en banda. ¿Por qué? Versículo 18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. En el original diría fornicaron, y sus príncipes, que se refiere a sus sacerdotes, a sus representantes, amaron lo que avergüenza, amaron lo que a Dios no le agrada. El viento los ató en sus alas. Y de sus sacrificios, ¿qué serán? Avergonzados. No importa que usted diga que usted es un representante de Dios de la boca para afuera. No importa que usted diga que usted es un representante de Dios porque vino a la iglesia, porque se puso ropa bonita para venir, porque anda con una Biblia debajo del brazo. Aunque usted diga con su boca que es un digno representante de Dios, si su corazón no está apegado a Cristo y a la obra que hizo en esa cruz, si su corazón no es sincero y está constantemente clamando a su gracia, usted cuando viene a la iglesia, usted lo que está avergonzando al Señor cuando dice que le alaba y que le ama. En conclusión, terminamos como empezamos, recordándoles que vivir unidos al pecado y la idolatría implica vivir divorciados de Dios y su santidad. Y ante una palabra tan contundente y pesada y retadora, ¿qué nos queda hacer? Solo nos queda aclamar al Dios Todopoderoso que envió a Cristo a morir por nuestros pecados. En Él hay perdón. Él es fiel y justo para perdonarte. No importa lo hondo que hayas cavado en el pecado y la idolatría, Dios puede sacarte de ese hoyo. Si bien es cierto que los sacerdotes son los representantes de Dios en la tierra, también es cierto que Dios envió a su sumo sacerdote, que es Cristo, a morir por nosotros. Ahora en Él hay redención.
hay salvación, porque aunque nosotros como sacerdotes pecamos y fallamos, el Señor como sumo sacerdote pagó el precio por cada pecado que cometemos. De manera que lo que nos resta es acudir a la gracia de Dios, ser sinceros, pedir perdón, leer su palabra, orar con Dios, meditar en Él, conectarnos a tener una relación íntima y casarnos. Casarnos, sí, porque ese es el lenguaje en el que habla Oseas. Oseas te exhorta a que convivas con Dios de manera íntima como viven dos casados en un matrimonio. Convive con Dios de manera íntima y ese será el mejor remedio para el pecado y la idolatría. Convive con Dios de manera íntima y aférrate a Él y a sus promesas. Vamos a orar.